Buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es María Coronado, trabajo para Club en la oficina de Nuevo México. Estamos una vez más con Cafecito y Pan Dulce con María y tengo a dos personas muy interesantes que trabajan directamente con la comunidad de Nuevo México. Tengo a Sandra Melman. Sandra, gracias por acompañarnos en esta plática. ¿Nos puedes decir un poquito de tu trabajo, dónde trabajas y qué haces? Sí, claro, María, muchas gracias por tenerme. Como dijiste, mi nombre es Sandra Melman. Soy epidemióloga y trabajo para el Departamento de Salud. Tengo aproximadamente 9 años en esta posición, trabajando con enfermedades infecciosas. Gracias, Sandra. Rebeca Sánchez, tenemos a Rebeca. ¿Nos puedes decir un poquito más de lo que haces y dónde trabajas, Sandra? Rebeca, perdón. Sí, sí, me llamo Rebeca Sánchez y trabajo con el Departamento de Salud en Deming. Estoy una promotora de salud y trabajo en Hidalgo y Luna County. Gracias. Y esta plática va a ser muy importante en cuanto a regulaciones que debemos de seguir y por qué las debemos de seguir y por qué están puestas. Es para mejorar y aprender y educarnos un poquito más, que muchas veces no nos gusta seguir las reglas, pero en este caso es de vida o muerte. Y hemos visto el incremento en vidas que se han perdido en cuanto a causa de COVID-19. Entonces, esta plática va a ser para aprender un poco más, de mi parte, aprender mucho más para mí y poder ayudar a personas que tienen dudas de cómo o qué hacer en dado caso. Y vamos a empezar con unas simples preguntas, pero independientemente, Sandra va a llevarnos a conocer el por qué. Y una de las preguntas que más me hacen cuando tengo mis juntas con miembros de la comunidad o líderes dice, ¿nos puedes explicar la importancia por qué los empleados o clientes o miembros de la comunidad deben de usar cubrebocas claro, en el trabajo, o sea, donde trabajan? Sí, gracias, María, qué buena pregunta. Lo que sabemos del virus y la razón del por qué es importante es por cómo se transmite el virus. Lo que sabemos de este virus es que es una enfermedad respiratoria y se transmite en las gotitas de saliva o del aire que uno respira. Entonces, por lo tanto, pues por supuesto es importante cubrirse la boca y la nariz porque por ahí está el virus y por ahí sale y por ahí entra. Entonces, esa es la primera barrera de protección que podemos tener, no solo para que no entre el virus a nuestro cuerpo, sino para nosotros no infectar a los demás. Y eso es un poco difícil de entender, porque uno diría, bueno, yo no me siento enfermo, ¿por qué tengo yo que usar el cubrebocas? Y resulta que con este virus, lo otro que sabemos es que la mayoría de las personas pueden infectar, bueno, todas las personas pueden infectar a los demás, incluso antes de tener síntomas. Oh, wow. Son contagiosos hasta 2 días antes de empezar a presentar los síntomas. Pero peor aún es que muchas personas pueden ser contagiosas y nunca desarrollar los síntomas. O de repente nada más tener un dolor de cabeza, un poco de malestar estomacal o algo muy, muy leve, que pueda alguien decir, oh, solo son alergias o es normal para mí tener dolor de cabeza. Y sin embargo, tienes el virus y se lo estás pasando a los demás. Gracias. Cuando dices de cubrirse, de usar el cubrebocas, como dijiste, usarlo, cubrirse la nariz y la boca, sí. Es más bien para seguridad de uno primeramente y también de los que están alrededor tuyo. Hemos visto en muchas ocasiones que nada más se lo ponen en la boca, que porque dicen sí, que
como dicen los doctores, que es la saliva, Sí. entonces que por eso nomás se lo pone en la boca. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Como te dije también hace un momento, también está en las fosas nasales. De hecho, los que se hayan hecho la prueba sabrán que el examen se hace con un hisopo que se mete por la nariz. O sea, ya por ahí tienes demostración que el virus está en la nariz. Y no solo eso, sino por ahí es donde entra. Uno lo respira cuando está en el aire, cuando está en corta distancia de nuestra cara, uno respira el virus. También puede entrar por la boca y otra cosa que es importante, también podría entrar por los ojos. Entonces es bueno tener también, si usa lentes, úselos cuando salga a la calle. Pero también por eso vemos que los profesionales de la salud usan un cobertor para la cara, lo que llaman el face shield o unos goggles o lentes de seguridad encima de los ojos para proteger su conjuntiva. Exacto. Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué es importante entonces también mantener una distancia? Hace rato fui a hacer un mandado y pasé por Walmart y la línea estaba bien larga y tienen pintado en el piso, porque voy a Walmart de vez en cuando, las líneas y la gente muchas veces no la respeta. Sí. Dime, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, eso yo creo que en parte también ha sido muy, muy confuso, que pues si tienes el cubrebocas y tienes la nariz y la boca cubiertas, piensas que estás protegido. Y la verdad es que el virus es muy, muy, muy pequeñito y puede pasar por la mayoría de los materiales que se usan en los cubrebocas. La gran cantidad del virus, la gran mayoría, se va a quedar atrapado allí en esa tela. Entonces, es más importante usarlo para proteger a los demás que para protegerse a sí mismo. Porque cuando uno habla o uno respira, el virus se va a quedar allí en esa barrera. Sin embargo, el virus que está en el aire podría pasar por los poros del material que uno usa en el cubrebocas e infectarlo a uno. La otra importancia de la distancia, entonces, es que cuando uno habla, y uno lo puede ver en videos en YouTube, si quieren buscarlo, uno genera una dispersión de esas partículas de saliva que salen de su boca, y normalmente esas partículas se quedan como se dispersan hacia adelante y luego caen hacia abajo. La misma gravedad las hace que caigan hacia el piso. Y normalmente esa distancia que salen de fuera de tu boca hacia afuera son 6 pies. A los 6 pies caen al piso. Entonces, si uno mantiene esa distancia de 6 pies, es muy probable que te mantengas siempre alejado del virus. Piénsenlo como si, por ejemplo, yo creo que mucha gente puede imaginarse esto, cuando ven a través de la ventana que entra la luz y uno ve hacia allá y ve partículas de polvo, cuando de repente la casa no está perfectamente limpia, eso es lo que es. Allí es donde podría estar el virus. Entonces, imagínenselo así, imagínense que cada vez que pasan por el aire, podría haber virus en esa parte donde uno está pasando. Entonces, mantener la distancia para esperar que el virus caiga al piso y no tener que pasar su cara por donde está el virus. Ahora, con esa pregunta, por ejemplo, cuando uno va de compras o tiene que salir a la calle, el virus, como dices tú, cuando está uno siguiendo todas las regulaciones que debe de seguir, cuando entra uno a su casa, yo lo primero que hago es venirme a lavar las manos, ¿okay? Sí. Antes de tocar todo lo demás. Pero ahorita que me estás explicando, entonces también debo de dejar los zapatos afuera. Al principio de la pandemia se habló mucho acerca de eso y es una medida que la gente puede tomar y añadir. No es lo más importante. Lo más importante definitivamente es lavarse las manos, mantener la distancia y usar el cubrebocas. Okay. No quedaría de más quitarse los zapatos fuera de la casa o mantener buena higiene del hogar también y desinfectar el piso.
Exacto. Pero María, quería añadir algo, y es que al principio me preguntaste por qué los empleados en una empresa, por ejemplo, deberían usar la máscara o el cubrebocas dentro de su sitio de trabajo. Y la razón es, yo les acabo de explicar que el virus se mueve por 6 pies y luego cae al piso. Pero cuando estás en un ambiente cerrado, dentro de 4 paredes, también ya se ha demostrado que el virus se puede mantener en el aire. Si pasa mucho tiempo, se mantiene circulando en el aire de ese espacio cerrado por bastante tiempo, minutos, horas, quizás. Es por eso que siempre, que lo primero que se hace es cerrar, por ejemplo, restaurantes o bares o gimnasios o sitios cerrados donde la gente pasa mucho tiempo. Y por eso también se pide que si tu empleo te requiere que estés dentro de un sitio cerrado, que te mantengas con el cubrebocas siempre que estés allí. No es ya suficiente que si estás en una esquinita, entonces te puedas quitar el cubrebocas. Porque piensa que el virus puede estar en todo el aire de ese ambiente cerrado. Ok, perfecto. Otra de las preguntas, dice, por los últimos 8 meses hemos escuchado que el cubrebocas, como lo explicaste, es una de las maneras más seguras para no infectar e infectarte. ¿Cuál es la importancia de las diferentes cubrebocas? Porque tenemos, han sacado con tantos diseños y tanto tipo de material. ¿Cuál dirías tú que sería el más, y es imposible decirlo y asegurarlo que este cubrebocas es mejor que este, claro, pero en tu conocimiento, ¿cuál sería el mejor cubrebocas que hasta ahorita se ha usado o se puede usar mejor? Bueno, antes de responder eso, quiero decirles que a pesar de que siendo el virus tan pequeño podría pasar por los poros del material, igual mucho del virus se va a quedar fuera. Entonces, usar cualquier material te va a dar cierto nivel de protección. Okay. De repente no el 100%, pero sí algo. Y algo es más que nada. Exacto. Sobre todo con un virus mortal, como es este. Entonces, mi recomendación es, pues siempre, digamos, podemos hablar de grados médicos, ¿no? Entonces, lo que usan los doctores y los personal de salud, enfermeros, cualquiera que trabaje en un sitio, un centro clínico, un hospital, tiene que ser a juro lo que llaman el grado N95. ¿Qué significa eso? Significa que el poro que crea el material, imagínense que el material es como una tela, ¿no? Que hay fibras y se entrecruzan las fibras. Lo que quedan, los huequitos que quedan, el N95 es una medida de micrones, es la medida más pequeña que hay, N95 o N100. Mientras más alto el número, más pequeño el poro. Entonces, el virus no pasa por allí. Esas máscaras son protectivas, eso te protege. Okay. Pero, por supuesto, esas máscaras no se consiguen tan fácilmente y necesitamos proteger, necesitamos que nuestro personal médico esté altamente protegido, porque si ellos no están protegidos, no va a haber nadie que nos pueda cuidar y dar el tratamiento cuando nosotros nos enfermemos. Y no se trata solo de enfermarse de coronavirus. Cualquier enfermedad ahora estamos en una situación muy crítica. Necesitamos proteger a nuestro personal médico. Ellos son los que tienen que tener esas máscaras. Entonces, para el resto de la población, cualquier material. Se ha hablado de que doble capa de tela puede ser más protectiva que una sola capa de tela. Estoy de acuerdo con eso, pero de nuevo, si para alguna persona es difícil conseguir, por ejemplo, las máscaras que son las máscaras normales médicas, desechables, o comprar algunas de las máscaras que ahora se están vendiendo. Si eso es prohibitivo para usted, no se preocupe, cualquier tela, cualquiera,
un pañuelo, una, ¿cómo se llama? Bandana. Es eso, cualquier cosa que se pueda usted cubrir la cara, la boca y la nariz va a ser suficiente. Gracias. Otra de las preguntas, ayer tuve una conversación, una presentación y una de las preguntas fue, en el trabajo, ¿tienen los supervisores o el dueño de un restaurante o de una empacadora, tienen que avisar a los empleados que alguien tomó prueba positiva? Sí. Rebeca, interrumpe cuando quieras, si quieres añadir algo a lo que yo estoy diciendo, por supuesto. Sí, esa es una buena pregunta. Parte del proceso que nosotros hacemos en el Departamento de Salud es cuando una persona se hace la prueba y sale positivo, hay alguien que le habla del Departamento de Salud para decirle que su resultado fue positivo y se le pide que se quede en casa aislado incluso de los miembros de su familia, por 10 días. Para no transmitirle el virus a más nadie. Esa es la cantidad de tiempo que pensamos la persona puede ser contagiosa. 10 días desde que empezaron sus síntomas o 10 días a partir de cuando se hizo la prueba. Y a la vez preguntamos, bueno, ¿quién pudo haber estado expuesto al virus mientras usted no sabía que era positivo? ¿Okay? Entonces preguntamos dónde trabaja la persona y todos los otros individuos con quien esa persona tuvo contacto cercano, menos de 6 pies, más de 3 minutos, es lo que se considera un contacto cercano, durante el tiempo que esa persona era contagiosa y no sabía que lo era. Cuando tenemos la información del empleador, se le habla al empleador y se le dice, un empleado suyo resultó positivo. Tratamos de mantener confidencialidad lo más que podamos. Sin embargo, siempre le pedimos al individuo que resultó positivo que le hable directamente a su empleador y le diga, yo fui positivo, necesito aislarme por 10 días. Y a partir de allí se hace lo que llamamos contact tracing en el sitio del empleo, en el sitio del trabajo. Todos los otros compañeros de trabajo que fueron posiblemente expuestos al caso positivo tienen que estar en cuarentena. Se les tiene que avisar para que sepan que pudieron haber sido expuestos, para que se queden en casa por un tiempo determinado que son 14 días. No los 10, 14 días. ¿Por qué 14? Porque el virus, recuerden, tiene que reproducirse en el cuerpo. Puede entrar solo una partícula o un número pequeño de partículas de virus a tu cuerpo y luego replicarse, reproducirse hasta llegar a números suficientemente grandes como para causarte enfermedad y resultar que seas contagioso a los demás. Y también para poder ser detectado en las pruebas que se hacen. Eso puede tomar hasta 14 días. Wow. Entonces, por eso pedimos que la gente se quede en cuarentena por 14 días. No aislados, no tienen que estar aislados, pero sí tienen que quedarse en casa, no ir al trabajo, no exponer a más nadie, tratar de mantener la distancia, incluso dentro de su casa, aunque es muy difícil, no exponer a los miembros de su familia. Pero sí, el empleador tiene derecho de saber que alguien de su lugar de trabajo fue positivo. Necesitan luego llamar ellos mismos al departamento ambiental para reportarlo y el departamento del ambiente luego hace una inspección, determina si tiene que cerrarse el sitio de trabajo por 24 horas para poder hacer limpieza profunda, determinan quiénes pudieron haber sido afectados y se hace la cuarentena necesaria a las personas que pudieron haber sido afectadas. Es parte importante del proceso para tratar de detener el virus. Ahorita que estabas comentando o explicando, también dentro del proceso a seguir ya que fue un caso reportado, el empleador entonces contacta a los empleados en general, dice salió alguien positivo, pero no dice el nombre, ¿verdad? No deben. No deben. Ahora, por ejemplo, el empleado que salió positivo tiene que hablar a la empresa y decir salí positivo. Y a lo mejor no es una pregunta que podamos tener la respuesta,
pero el hecho de que se va a quedar 10 días o 14 días, debe de reportarlo porque va a estar fuera del trabajo, ¿verdad? Correcto. Exacto. Ahora, esa persona puede recibir remuneración de salario o no. ¿No sabes? Eso no sé, eso va a depender de cada empleador, pero sí sé que si el empleador luego no puede ayudar a su empleado, hay recursos disponibles en el estado para que esas personas puedan acceder. Ok. Y hay un número, di Rebeca. Y es algo que es difícil para las personas también, pero para tener ese contacto con los empleos es muy importante. Y cuando las personas tienen como appointments, Citas. citas con los doctoras, solo llaman a los doctoras y explicar qué está pasando también y que las personas necesitan como algo de comer o algo así, solo no avisa la familia que ustedes necesitan algo, que pueden ir a la casa y deja comida o medicina o algo afuera de la puerta. Eso es que muchas personas están haciendo. Yo sé que es muy difícil, pero para proteger todas las personas y la familia y algo es importante. Pero para tener esa comunicación con el Departamento de Salud Pública, que usted necesitan cubrebocas o algo así, o recursos o información, tenemos eso en cada comunidad que ustedes pueden llamar para tener recursos y lo demás que ustedes necesitan. Muchas gracias, Rebeca. Al final, si me puedes mandar un correo electrónico con la información para yo, al final del video, voy a poner toda la información donde pueden ir. Ok, gracias. Otra pregunta, el empleador o el gerente o el dueño del negocio tiene la obligación de ¿qué? De darles mascarillas, cubrebocas, loción para las manos cuando están trabajando o no. Es una recomendación y sería lo ideal, pero no estoy segura de que sea requerido por ley. Depende del sitio de empleo también. Sin embargo, pues sí yo le diría a todo el mundo que lo exijan de su empleador, porque pues si el empleador está requiriendo que usted vaya a trabajar en el sitio de trabajo, pues debería de cubrir lo mínimo para que su vida esté protegida, para que su salud esté protegida. Sí. Ok. Pero no hay un fondo específico para que ese negociante o dueño pueda decir, ok, el Estado me está dando esta cantidad para comprar desinfectante para las manos o cubrebocas. No hay ningún fondo. Que yo conozca, no, pero no quiere decir que no lo haya. Ok, perfecto. Otra de las preguntas es la vacuna de la influenza. ¿Puede prevenirme de COVID-19? Buena pregunta. Y la respuesta realmente es no. Son dos virus diferentes y cada vacuna está diseñada específicamente al virus al que te protege. Igual que la vacuna del sarampión no te protege de la influenza. Son dos virus completamente diferentes. Sin embargo, estamos empezando la temporada de influenza. La influenza también es un virus, una enfermedad grave que puede causar hospitalizaciones y muertes en personas de alto riesgo. Niños y mayores de 65 años. Entonces, siempre es recomendable ponerse la vacuna de la influenza, sobre todo porque ahora con la situación en la que estamos con el coronavirus, y sinceramente les digo, los números de casos están fuera de control, los números de hospitalizaciones están fuera de control, estamos ya por encima de nuestra capacidad en el estado de Nuevo México, y lo más grave es que todos los estados están en la misma situación. No podemos decir, oh,
Nuevo México se quedó sin camas de hospitales, vamos a mandar a todo el mundo a Texas o vamos a mandar a todo el mundo a Arizona. No hay camas. Entonces, cada cosita que podamos hacer para aliviar al sistema de salud es lo ideal. Si se pueden poner la vacuna de la influenza, póngansela, porque así entonces no van a tener influenza, no terminarán en el hospital y podemos dejar los hospitales para tratar los casos graves de coronavirus o incluso, imagínense que todas las camas estén y todos los hospitales estén al borde y a usted le da un infarto. Oh, wow. No va a haber nadie que le trate. Algo tan sencillo como un infarto o la vesícula o una apendicitis que normalmente tenemos décadas o cientos de años curando. No lo vamos a poder hacer si todos los hospitales están desbordados. Exacto. Ahora, una pregunta a lo que estabas comentando, Sandra. ¿En algún hospital dejan algún, ¿cómo se llama? Algún piso para, por ejemplo, personas que están embarazadas, personas, Sí. personas con ya, como dicen, enfermedades preexistentes que a lo mejor pueden necesitar? ¿No has escuchado que eso se ha dado? Sí, por supuesto. Los planes han estado desde el principio de la pandemia para tener como lo que decimos un ala dedicada nada más al coronavirus y poder proteger al resto del personal médico de que no se exponga al virus y ahí se pueden entonces atender a todas las otras cosas que normalmente pasan en un hospital, como usted dice, embarazos o tratamiento de diabetes o diálisis o lo que fuera. Pero cuando hay 700 personas hospitalizadas por coronavirus y los casos siguen duplicándose cada 3 días y luego van a venir más hospitalizaciones, va a llegar un punto que vamos a estar como estuvo Nueva York al principio de la pandemia, en marzo y en abril, que quiere decir todo el personal médico de un hospital, a juro va a tener que atender casos de coronavirus. Van a tener que decidir hacer algo que en inglés se llama Standards Crisis of Care. Yo no quiero asustar a la gente, pero estamos en una situación muy estresante para el Estado y eso lo tienen que entender. Porque la única cosa que puede hacer una diferencia es que nosotros, todos en el Estado, tomemos las medidas y paremos la transmisión del virus. Porque cuando un hospital va a lo que se llama Standards of Crisis of Care, empiezan a decidir a quién salvan y a quién no salvan. Porque no tienen a la gente, no tienen las camas, no tienen los recursos para salvar a todo el mundo y van a tener que empezar a mandar a gente a otro hospital o no los van a admitir en el hospital. Es tan sencillo evitar eso que es muy frustrante para todos nosotros que trabajamos en el área de la salud. Saber que es tan sencillo como ponerse un cubrebocas cubriéndose la nariz, mantener 6 pies de distancia, no hacer fiestas, no ir a casa de la mamá, no ir a casa de la abuelita, no ir a casa de la hermana. Yo sé que es difícil. Yo tengo 9 meses sin ver a la familia que vive en Santa Fe. Yo sé lo difícil que es, pero es importantísimo. No es un año normal, no es una enfermedad normal. Es una pandemia mundial de un virus nuevo. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Gracias. Y tocaste en mi siguiente pregunta. He escuchado que, como te dije, tengo relación con personas que trabajan en El Paso, que tienen miedo de llegar a esa situación de decir, te voy a salvar a ti, pero a ti no. Y es difícil para ellos que están estresados y que están haciendo lo imposible por salvar a cada uno de los que llegan. Pero va a ser una situación como tú lo explicaste, de que decisión. Y no quisiera estar
oh my God, no quisiera estar en esa situación de decir tú sí, tú no. Sí. Otra pregunta, vienen los días festivos y si alguna persona está haciendo planes para visitar Nuevo México, ¿qué les dirías? Que se queden en casa. Que se queden en casa. De verdad, que se queden en casa. El año que viene es una nueva vida. Tendremos una vacuna. Si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, podemos luchar contra este virus y podemos aplacarlo. Y el año que viene hacemos la fiesta más grande del mundo, ¿sí? Prométanselo. Pero este año, quédense en casa. Do you mind if I say something in English and you can translate it? I want it to be understood better. Now is the year to get creative. You know, if you can go outside of someone's house 6 feet apart or even more and say hello, do a drive-by, say hello to your family, do a FaceTime, a Zoom call, telephones. Now is the time to be creative, to feel that closeness without having to meet in person. And, you know, coming up with ideas and sharing them with your other family members and friends and having that be the normal for now. Gracias. Rebeca dice que este es un año para ser creativo, ¿ok? Buscar la manera de conectarse sin hacerlo en persona, ¿ok? Salir y saludar a sus vecinos, cubrirse, usar cubrebocas a la distancia, pero también hacerlas juntas, como lo estamos haciendo ahorita por medio del internet. Ok, tenemos la facilidad de FaceTime también en nuestro teléfono. Me tocó hacer pasar por enfrente de una casa de una persona que estaba haciendo cumpleaños. Eso es lo que dice Rebeca, ser un poco más creativos este año. Y el año que entra será mucho mejor, con el favor de Dios. Como dice Sandra, vamos a tener una vacuna. Vamos a aprender de que cuando digan cúbrete la boca y quédate en casa, quedarse en casa. Y hay algo que dijo Rebeca que me pareció interesantísimo, y es también, si ustedes se les ocurre una idea de cómo celebrar las fiestas de manera segura, comuníquenselo a los demás miembros de su familia. Exacto. Y, por ejemplo, pueden hacer, si pensaban hacer una fiesta en casa y cada quien traer algo diferente de comer, pues háganlo y déjenlo enfrente de la puerta de la casa. Y así pueden compartir los alimentos que los demás hicieron, que es parte importante también de las festividades. Y se saludan por la ventana y se ven las caras, así sea un momentito, pero sí, manteniendo la distancia y definitivamente no dentro de la casa. También pueden hacer, como dijo Rebeca, la comida fuera, en unas mesas afuera, manteniendo la distancia, si eso es posible. Pero sean creativos, como dijo Rebeca, me encantó eso. Sí, la creatividad, hay que sacar esa creatividad. Yo con mis hijas tenemos llamada todos los días y es difícil no poderlas ver. En persona, digo, ¿no? En persona. Sí. And one more thing, I'm sorry to backtrack a little bit. I'm trying to find how to cut in, but if anybody is needing a flu shot, they can contact their local public health office, give them a call, set up an appointment. We're giving that. We're also working with hospitals and different agencies to do flu shot drive-throughs. So we're providing that in communities here in Luna County. We worked with the hospital to provide that. So if anybody's needing a flu shot, they can get it through the public health office. So just give us a call. ¿Quieres traducir, Sandra, o quieres que yo traduzca? Con gusto, si me faltó algo, me dices, María. Pero lo que dice Rebeca también es importantísimo, que si alguien necesita ponerse la vacuna de la influenza,
la oficina local de salud pública están disponibles. Por favor, pónganse en contacto con la oficina de salud pública de su comunidad, hagan una cita y con gusto se les acomodará para poder hacer la vacuna. También estamos trabajando en las distintas comunidades, el Departamento de Salud, para hacer lo que se llama drive-thrus, o eventos en donde usted pueda llegar a un sitio en su automóvil, en su coche, y se le pone la vacuna en el mismo automóvil y simplemente pues sigue de largo y no se tiene ni que bajar del automóvil. Y al final del video, cuando lo pongamos en nuestras redes sociales, van a tener la información de dónde llamar. Gracias, Rebeca. Thank you. Let me see what else. Si alguien tiene que viajar a una área, a un estado donde hay puestas precauciones para viajar, ¿qué deben de saber antes de, por ejemplo, de ir a ese estado donde está peor que Nuevo México? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que, de nuevo, no es momento de viajar ahora. Si lo pueden evitar, evítenlo. No es momento de viajar. Sin embargo, si no lo pueden evitar, si es algo urgente, vayan, si pueden, mientras que puedan, vayan manejando, vayan en coche, haciendo tomando las precauciones en donde tengan que parar, manteniendo la distancia. Y una vez estando allí, tendrían que hacer cuarentena de 14 días antes de poder estar en contacto con otras personas. Lo mismo al volver. Al volver de cualquier otro estado a Nuevo México tendrían que hacer cuarentena de 14 días antes de poder ir a trabajo o reunirse con otras personas. Si tienen que ir en avión, pues es importantísimo tener no solo, el cubrebocas, por supuesto, durante el vuelo, durante los aeropuertos, lavarse muy bien las manos, de repente llevar consigo el hand sanitizer para siempre poder tener la opción de desinfectarse las manos. Y no creo que sea una buena idea quitarse el tapabocas dentro del avión, es un sitio cerrado. Gracias. ¿Algunos otros recursos que piensen que es importante compartir para la comunidad? So I can help with that. If you have a contact for your county or city and getting information on the emergency preparedness manager of your city or county, they can provide a lot of resources locally for everybody in their each individual cities. Calling a public health office as well. Each county has a public health office. If people do decide to travel, they can register online to get tested at a public health office. If there is a language barrier or no access to internet or no availability to a phone or a computer, they can call their public health offices and we can help them register for those testing events that we have as well. Getting a hold of health promotion specialists in each public health office as well. We can help with any resources for food or anything like that. That's what I can provide for resources. Thank you. Sandra. A ver, si se me olvida algo, me dicen. Sí. Rebeca dice que si usted tiene la manera de contactar a su condado, a las autoridades de su condado donde usted vive, hay personas que se encargan de lo que se llama emergency preparedness o preparación de emergencias. Y ese grupo de individuos tiene muchos recursos que pueden estar a su disposición en cuanto a preparación para vacunas o en cuanto a acceso a medicamentos o transporte o alimentos, si hay la necesidad.
También, por supuesto, la Oficina de Salud Pública, cada condado tiene una oficina de salud pública que también podría ser de mucha asistencia. Entonces, usted puede llamarles para pedir recursos que usted pueda necesitar. Las personas como Rebeca que hacen Health promotion. sí, promoción de la salud, exacto. Tienen una lista de recursos para cada comunidad disponibles para usted. Entonces, por favor, hagan uso de esos recursos disponibles. Y no solo eso, sino si usted necesita viajar, que es algo que se me olvidó mencionar, es importante hacerse la prueba. Va a ser muy importante hacerse la prueba antes de ir y luego al volver. Y también el Departamento de Salud o la Oficina de Salud Pública en su comunidad le puede ayudar a saber en qué, a registrarse para poder hacerse la prueba. Hay que registrarse previamente por una página de internet. Si usted no tiene acceso a internet o no tiene computadora, no se preocupe, llame a la Oficina de Salud Pública que ellos le pueden asistir a registrarlo en esa página directamente y así puede tener la tranquilidad de hacerse la prueba antes de viajar o al volver. Y también dice Rebeca que en esa misma oficina del condado le pueden ayudar a recibir si le falta comida o algún otro servicio esencial, también ellos le pueden ayudar. Una de las preguntas es, por ejemplo, tenemos la comunidad de emigrantes. Su estatus legal puede ser no apto para viajar y muchos sienten miedo si comienzan a sentirse o sentir los síntomas. Que tienen miedo a viajar y con los, ¿cómo dicen? Con los retenes es difícil. Y yo estuve en esa situación hace muchísimos años. ¿Qué les dirías, Sandra, porque tienen que hacerse la prueba, tienen que saber si nada más es, como decías al principio, es una alergia o no sabemos. ¿Qué les dirías para que estuvieran más seguros? Sí. No, yo entiendo perfectamente la preocupación y he pasado 9 años en el Departamento de Salud tratando de aliviar este tipo de preocupaciones. Asegurarles que en el Departamento de Salud nuestra intención siempre es únicamente la salud de Nuevo México. No preguntamos por estatus legal, nunca. No reportamos estatus o de documentación a ninguna otra autoridad. Pero se pueden asegurar que nuestros recursos están disponibles para todas las personas que viven en Nuevo México y jamás se le va a preguntar por sus documentos. Gracias. Yes, our main concern is public health. So if you are a part of that public, then we will be able to provide anything that people would be needing. ¿Quieres traducirlo, Sandra? Sí, Rebeca dice que nuestra preocupación es únicamente la salud pública. Y si usted pertenece a ese público, entonces su salud es nuestra preocupación. Así es. ¿Algo más que quieran compartir que no tocamos? Sandra o Rebeca. Sure. So one of the things that I wanted to mention is if people feel more comfortable with when they come home, if they want to, change their clothes, if they're a little fearful, they can do that. They can change their clothes, throw it in the washer. Washing your mask is also important. If you're not going to leave your house again, just throwing that mask that you use for the day in the washer if it's washable as well. And remembering who you have as a source of support, especially if you're in quarantine, reaching out to those who would be able to help you, reaching out to the public health offices and the services that we can provide as well. And just making sure that we're all safe. It's hard on everyone, but there are things that we can do. And also remembering that there are some asymptomatic people out there. So sometimes you
you will be carrying the virus and you don't have symptoms. So making sure that if you're around anyone who was sick or is positive and you're feeling okay, making sure that you still go and get tested. I'm sorry, I know that was a lot. Thank you. Sandra. Sí, pues sí, lo que dice Rebeca es que si usted se va a sentir más cómodo después de haber estado fuera de casa, al llegar a casa quitarse la ropa y meterla a lavar, no está de más, es bueno. También recordar lavar siempre la mascarilla. Si usa una mascarilla, un cubreboca de tela, si llega a su casa de afuera y no piensa salir más, pues aproveche y la mete en la lavadora con la ropa con la que vino de la calle de una vez. Pero es importante mantener la costumbre de lavar la mascarilla en agua caliente, preferiblemente con el ciclo de secadora caliente. Eso ayuda también a matar el virus. Lo otro, y yo también quiero hacer hincapié en esto, es que estos momentos son difíciles. Estamos pasando por una situación muy difícil emocionalmente también. Estamos pidiéndoles que se distancien de sus seres queridos y eso es difícil. Entonces, siempre tengan en cuenta que su círculo social y las personas que le pueden apoyar, pues ténganlos allí, hagan esas conexiones, así sea por teléfono, por internet, por lo que sea. Las personas con las que usted cuenta, mantengan esas relaciones vivas y pídanles ayuda si lo necesitan. Si usted necesita estar en cuarentena y necesita que alguien le traiga comida a la casa o le traiga algún medicamento a la casa para que entonces no sea usted que esté en la calle potencialmente esparciendo el virus. Y si no tiene a nadie que le pueda hacer eso, recuerde que en las oficinas de salud pública hay recursos disponibles para eso, precisamente. Entonces, por favor, utilícenlos, llamen, siéntanse en confianza de poder hacerlo. No me acuerdo qué más dijiste, Rebeca. People who may be asymptomatic, so if sí. they're around anybody. Sí, entonces, y eso también, con eso yo quería cerrar. Es importante para mí que la gente entienda que uno puede tener el virus y no tener ningún síntoma. Entonces, si usted estuvo expuesto a alguien que salió positivo o alguien que está enfermo con cualquier tipo de síntomas, aun cuando usted mismo no tenga síntomas, hágase la prueba. Hágase la prueba para estar seguros y mientras está esperando el resultado de la prueba, tiene que aislarse. Sobre todo si usted tiene síntomas o se expuso a un caso positivo, porque chances are, las probabilidades son de que usted se pudo haber contagiado. El virus es altamente contagioso. Entonces, aíslese, manténgase encerrado en su casa mientras espere los resultados de la prueba, pero siempre háganse la prueba. Es gratis, está disponible para todo el mundo. No nos importa cuántas veces usted se tenga que hacer la prueba. De hecho, yo he visto personas que se han hecho la prueba más de 20 veces durante toda la pandemia. Aprovechen los recursos, cuídense los unos a los otros. No es tanto acerca de uno mismo, sino acerca de los demás. Usted nunca va a saber cuál persona a la que le pasó por al lado va a tener una enfermedad seria, va a resultar en el hospital o va a terminar muriéndose por el virus. Cada vez hay más casos, cada vez estamos más desesperados en el área de la salud. Necesitamos de su ayuda. Muchísimas gracias, Rebeca, Sandra. Gracias por informarnos y mantenernos, educarnos en los reglamentos y por qué debemos de seguir estos reglamentos. Espero que ese sea el primer video de muchos más. Espero que esta información les sirva. Como les digo, al final del video van a tener la información de dónde ir. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias y hasta la vista.